Populares, ¿qué opinión le merece al presidente del Gobierno de Asturias el gran descenso en el Producto Interior Bruto de nuestra región en el año 2013? Señor presidente, hoy venimos a hablar aquí del PIB. Ya habrá tiempo de hablar de otros temas. Efectivamente, los datos se conocían esta misma semana y, por esa razón, el Grupo Parlamentario Popular cambió una pregunta que había sido formulada y la reformuló, porque nos parece que, efectivamente, los parlamentos y la realidad deben estar en sintonía. Si no, se causan reiterados divorcios entre los parlamentos y la ciudadanía. Por cierto, si la salud de uno es por asistir habitualmente al Parlamento, hay personas en este hemiciclo que deben tener una salud regular. Estábamos hablando del PIB y, efectivamente, señor presidente, a nosotros nos parece con preocupación e igualmente con responsabilidad que la radiografía que ofrece nuestra comunidad autónoma, con el mayor descenso de la riqueza de Asturias, que eso es y no otra cosa el Producto Interior Bruto, igualmente que sucede con la comunidad autónoma de Castilla y León, es un motivo de preocupación. Pero es que verá, usted decía hace un momento, y en relación a otra pregunta, que efectivamente hay planteamientos ideológicos y hay discrepancias entre los partidos del arco parlamentario español. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que una situación económica compleja, como es la que está instalada en el conjunto del país y, por tanto, de las comunidades autónomas españolas, hay que combatirla con energía y con políticas diáfanas y claras que nos lleven a la recuperación. Y usted hablaba también, y otros hablaban aquí, del papel del Gobierno de España, sin ningún género de dudas, porque el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza en su conjunto de nuestro país, también es un motivo de preocupación para todos los españoles y seguramente para el Gobierno de España, que ha cifrado ni más ni menos que el crecimiento del Producto Interior Bruto para el próximo ejercicio económico, es decir, en el que nos encontramos, un crecimiento del 1%. Ojalá se cumpla esa previsión realizada por el ministro de Economía. Pero es que en Asturias, yo no digo que podamos cambiar el mundo, pero sí podemos colaborar a que los asturianos vivan un poco mejor, a que haya unos mejores niveles de empleo y a que la tasa de actividad no siga siendo la más baja del conjunto del país. Porque es que hay datos, señor presidente, que son absolutamente dramáticos en sí mismos. En los últimos 4 años, 3.500 empresas han desaparecido en Asturias y la tasa de actividad sigue siendo del 52%. Está llegándose a lo que denominan los expertos como el fenómeno de desesperación laboral, es decir, que hay jóvenes que no buscan ya empleo porque temen no encontrarlo y se instalan en una pasividad que tenemos desde los poderes públicos, y ese es nuestro punto de vista, tratar de dinamizar determinados sectores, no sustituirlos, ni suplantarlos, ni hacer políticas obsoletas, ni planificadoras, como seguramente quieren los comunistas. Creemos que hay que hacer políticas sensatas, políticas modernas y políticas que exigen los nuevos tiempos. Pero políticas de reformas estructurales, señor presidente, y yo las que abordó el Gobierno de España, que no es el motivo del debate, pero sí me gustaría dar una pincelada en este sentido a una que forma parte de un elenco, pero que nos parece especialmente innovadora y especialmente práctica, que es el Real Decreto que se está tramitando ahora mismo a través de las cámaras en el Parlamento español sobre medidas urgentes de refinanciación y reestructuración de la deuda de las empresas. Es decir, tenemos, a través de los instrumentos que legalmente se puedan dotar a través de los parlamentos, colaborar a lo que los expertos ya denominan el desapalancamiento. ¿Y qué quiero yo decir? Bueno, pues que las empresas que están endeudadas tienen que contar con el crédito de los bancos y de las entidades de crédito para que las que son viables puedan salir adelante. Esas son las medidas que se esperan de los gobiernos, ayuda y colaboración. Y dicho sea de paso, señor presidente, creemos también que en el ámbito asturiano no nos viene bien liderar la presión fiscal en el conjunto de España. Creemos que una región como la nuestra, con una bajísima tasa de actividad,
con unos niveles de desempleo que seguramente ninguno de los presentes deseamos y queremos combatir, no nos conviene desde ningún punto de vista que se puedan producir deslocalizaciones por la elevada presión fiscal que soportan los asturianos, ya sean familias, ya sean profesionales o ya sean industrias que están instaladas o radicadas en nuestra comunidad autónoma. En definitiva, esta radiografía, señor presidente, y finalizo, no es una radiografía alentadora para nuestra comunidad autónoma. Y yo tampoco creo, ni el Grupo Parlamentario Popular cree, que sea bueno instalarse en una política ni de parasitismo político ni de pasividad. Creemos que hay que pasar a la acción y por esa razón algunos pasamos a la acción, pero nunca podemos ni queremos sustituir a los gobiernos, que tienen un papel y que tienen una responsabilidad, porque algunos grupos parlamentarios a usted lo apoyaron para ser presidente porque no lo era con sus votos solos. Era un presidente en clarísima minoría y sin posibilidad de serlo. Los que le apoyaron, bueno, pues lo hicieron presidente y nosotros hoy lo que le pedimos es que actúe en defensa de los intereses generales de Asturias y de los asturianos.